Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a iniciar con la segunda unidad del libro, que empieza con textos literarios, principalmente con el género dramático, que como saben ya hemos estudiado, pero que cada vez tiene más complejidades y más aristas que estudiar. En esta clase vamos a hacer un repaso de contenidos que ya hemos revisado, pero que es importante que conozcan para avanzar en la unidad. Ya, entonces, en primer lugar, ¿qué es el género dramático? El género dramático es uno de los tres principales géneros de la literatura, ya que existen desde Grecia antigua, cuando Grecia estaba en su resplendor, hasta la actualidad se consideran los mismos géneros los más importantes. El género narrativo, que ya estudiamos, ¿cierto? El género lírico, que tiene que ver con la poesía, y el género dramático. Sus inicios, los inicios del género dramático, están en rituales religiosos efectuados en Grecia, ¿ya? Porque solían reunirse muchas personas para honrar a los dioses, en especial al dios Dionisio, que es el dios del vino y de la fecundidad, ¿ya? Entonces también le agradecían como la primavera y todas las cosas como beneficiosas para la sociedad. Entonces, para agradecerle, se hacían grandes rituales y en ellos de repente aparecían personas, hombres generalmente, porque como saben la historia es bastante machista, así que las mujeres en ese tiempo no tenían mucho lugar en las representaciones. Y hacían cantos, bailes y representaciones dionisíacas que se llaman, en honor a este dios para tener como su favor, ¿cierto? Porque ellos creían que este dios era el que les otorgaba la prosperidad y las cosas beneficiosas que vienen con la primavera, la comida, la lujuria también, ¿ya? Todo eso tenía que ver con este dios. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer como actuaciones en el fondo, no tan preparadas y muy, muy distintas a lo que tenemos ahora. Pero desde allí comienza como la semilla del teatro. Hay tres subcategorías principales o tres subgéneros dentro del teatro, ¿ya? Obviamente hay muchos, muchos más, ya desde la antigüedad hasta ahora, pero estos son los principales y a partir de aquí van saliendo distintos tipos de subgéneros, podríamos decir, ¿ya? Pero estos son los tres principales. La tragedia, ya, es el principal, el primero que se hizo, y las características principales, ya es mucho más amplio que esto, pero es para hacer un recorrido rápido. La tragedia habla de temas elevados, ya, o sea, de cosas serias, eh, morales, religiosas también, ¿ya? Y sus personajes son dioses, héroes y gente noble, que es la gente noble como la gente millonaria del tiempo, pero que no va solo referido al dinero, sino obviamente a un estándar de vida, ¿ya? Son gente que, según la literatura, ¿cierto? Tenía preocupaciones mucho más importantes y serias y elevadas que las demás personas. El principal conflicto que se presenta en una tragedia es el del ser humano versus el destino. Ya en el fondo, los seres humanos tienen cierto destino con el que están atrapados, ¿cierto? Y tratan de luchar en contra, de hacer lo posible porque este poder divino no se cumpla, pero al final siempre el destino es el que gana en las tragedias. ¿Ya? Porque no puedes luchar contra algo que ya está escrito, en el fondo. Yo siempre les contaba el ejemplo de Edipo Rey, ¿cierto? Que es este hombre que había un rey que tuvo un hijo y le dijeron que ese hijo lo iba a matar y se iba a casar con su esposa o con la madre de Edipo. Entonces cuando lo tuvo lo mandó a matar y al hacer eso empezó a formar el mismo destino, ya porque al final él como se crió en otro lado,
sin saber quiénes eran sus padres, llegó a pasar justamente lo que se había predito. Entonces, es la típica situación que tratando de evitar que un destino trágico se cumpla, lo provocas. Ya, esa es una de las tragedias más clásicas que existen. Lo que buscaban los dramaturgos que escribían este tipo de obras, las tragedias, era causar reflexión y arrepentimiento en las personas que iban a verla. Ya hay un concepto que se llama catarsis, que es como el momento en el que tu alma se libera a partir de ver esta tragedia. Ya sufres al verla, pero tu alma finalmente aprende y mejora. Luego viene la comedia, que es todo lo contrario. Ya los personajes aquí son vulgares, son burdos, son personajes populares. De hecho, es bastante una ridiculización de los personajes de las personas de más bajo nivel social económico, ¿ya? Pero como la gente que escribía en esa época obviamente era gente letrada e ilustrada, se burlaban en el fondo o usaban para el humor a personas comunes y corrientes. Eh, la idea de las comedias, además de entretener, es dejar alguna enseñanza, ¿ya? Porque estas personas eh, populares y normales representan a los vicios de la sociedad, ya un alcohólico, alguien que es muy tacaño, eh, etcétera. Entonces buscan dejar una enseñanza también. Obviamente la comedia ha evolucionado mucho desde esa época porque ahora hay mucha más gente que tiene acceso a la cultura y puede escribir distintos tipos de puntos de vista, ¿ya? Pero en esa época era eso principalmente, era bastante más básica que lo que podría ser ahora. Y luego nace el drama, ya que no se confunda aquí, género dramático incluye todo esto, ¿ya? Pero el drama se llama así y es similar, pero no quiere decir que el género dramático solo hable del drama. El drama es una subcategoría igual que las otras dos. ¿Ya? Entonces surge el drama buscando equiparar un poco la tragedia y la comedia. Es un poco una mezcla entre los dos y es como la más realista, porque en el fondo eh, muestra personajes que viven cosas tanto trágicas como cómicas, como vulgares, como elevadas, porque la vida de una persona tiene todas estas situaciones. Ya no somos caricaturas que solo vivimos de una manera trágica o solo vivimos en la comedia o en lo cómico. Entonces el drama trata como en el fondo de equiparar ambas cosas. Y es lo más moderno de las tres, nació después. Ya, ¿cuál es la función del género dramático? En el fondo, como el género narrativo, su función es contar historias y el poético y el lírico es expresar sentimientos. En el género dramático, lo más importante es ser representado en un escenario. Ya eso es lo que está buscando al escribir una obra dramática. Y por eso se escribe con diálogos y no existe un narrador porque debe ser interpretada por los actores. Entonces ellos con sus propios cuerpos y voces tienen que lograr interpretar las emociones y sentimientos que están en la obra. A esta cualidad de ser representado se le llama virtualidad teatral. Ya ese es un concepto que hay que recordar. La virtualidad teatral entonces es la capacidad que tiene una obra dramática de ser representada en un escenario. Em, Ya, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de obra dramática y obra de teatro? ¿Ya? A veces la usamos como indistintamente, pero hay un concepto distinto. Por un lado, la obra dramática es la versión escrita de la obra, ¿ya? Que la escribe un dramaturgo y es como un guión que está buscando ser representado. Y la obra de teatro es la representación de la obra interpretada por actores en un escenario. ¿Ya? Entonces, la obra dramática es lo escrito y la obra de teatro es lo actuado, lo real, digamos. Y esto se hace bajo la observación de un director. Entonces, el dramaturgo de la obra dramática, el director de la obra de teatro. Bueno,
Como ustedes saben, en la estructura de una obra dramática hay dos elementos fundamentales, ¿ya? Los diálogos, obviamente, que son los parlamentos de los personajes y es donde van avanzando los acontecimientos de la obra. Los diálogos aquí son fundamentales porque a través de ellos es que nos enteramos de qué es lo que pasa. Acá no hay un narrador como en los cuentos o en las novelas que te están contando qué es lo que pasa o te dicen lo que sienten los personajes, lo que piensan o te cuentan un recuerdo, sino que todo se hace a través de los diálogos y la actuación de los personajes. Entonces, habíamos visto el año pasado que existían diálogos aparte, ¿cierto? Una parte y un soliloquio, que son cuando los personajes hablan por sí mismos, solos, ¿cierto? Y es para representar lo que están pensando, porque solo el público lo escucha, no los demás personajes. Pero todo es a través de diálogos, no hay nadie que esté relatando la historia. Y las acotaciones, que son estos fragmentos entre paréntesis que ponen los autores, o al principio cuando dice escena 5 y ponen abajo un texto, ¿cierto? Que es para dar indicaciones de parte del dramaturgo a los futuros actores de esta obra y al director también. Ya, entonces en esta parte podemos poner cómo se mueven los personajes, con qué tono de voz hablan, las expresiones que tienen que usar, uso de utilería, o sea, de cosas que hayan en el escenario, iluminación incluso. Ahí depende de cada dramaturgo cuánto detalle quiere dar, porque algunos dejan más libertad en ese aspecto, entonces ya el director decide cosas de vestuario, de iluminación, pero otros son muy, muy detallistas con lo que quieren y lo que esperan de la obra. Ya depende del estilo de cada uno. Ya, el conflicto dramático, al igual que en el género narrativo, también existe un conflicto. ¿Ya? Es similar la idea, de hecho, muy, muy parecida. Pero esto es más antiguo que el género narrativo, entonces tiene como su propio nombre. En el fondo es que un protagonista o una fuerza protagónica, perdón, busca un objetivo, ¿ya? Está el protagonista que está buscando su objetivo, sea cual sea amoroso o heroico o de venganza, cualquiera. Y hay una fuerza antagónica que se opone, ya que interrumpe esta búsqueda del protagonista a su objetivo. Pongo fuerza antagónica porque no es necesariamente una persona, ya, al igual que en el género dramático hay varias cosas que pueden bloquear al protagonista. Puede ser una situación externa, puede ser una lucha interna también. Es muy similar, ya, pero es muy importante esta lucha de fuerzas. Sobre todo en la tragedia, es un tema fundamental. ¿Ya? Eso con el conflicto dramático. Luego tenemos la estructura interna, ¿ya? Y finalmente dentro de este repaso aún faltan más conceptos. También está la estructura externa, pero esa la vamos a ver más adelante para no ser tan cuática con la materia. Bueno, la estructura interna en el fondo es cómo se organizan los eventos dentro de una obra dramática. ¿Ya? Primero está la presentación, que es cuando se presenta la situación inicial y el conflicto que se desarrollará durante la obra. Entonces aquí conocemos a los personajes, en qué están y empezamos a vislumbrar cuál es el conflicto, qué es lo que aproblema a nuestros protagonistas en la obra. Luego viene el desarrollo, que es el transcurso de la obra donde se enfrentan estas fuerzas, la protagónica y la antagónica, hasta llegar a un momento del clímax, ¿ya? El clímax es el momento de máxima tensión, ya cuando estás ahí en el enfrentamiento mismo, ya más directo entre las fuerzas protagónicas y las antagónicas, y no sabes qué va a pasar, si se va a resolver para bien o para mal, si todo se va a perder o no. Entonces, es la parte más tensa de la obra, ¿ya? El clímax. Y que nos lleva al desenlace, que es el momento en el que se resuelve el conflicto finalmente.
¿ya? No necesariamente para bien, de hecho en las tragedias, como les decía, casi siempre es para mal, para el protagonista, eh, pero se resuelve y se vuelve a un equilibrio, que no quiere decir, como les digo, que todo quede feliz, sino que volvemos a un status quo, en el fondo, ¿ya? Y de tarea les voy a dejar entonces leer una crítica teatral que se llama Antígona, de Carlos Dorrego y Rubén Ochandiano, y responder las preguntas que aparecen desde la página 48 a la 51. Ya, eso en su libro de, de texto. Lamentablemente no pude conocer muy bien sus libros como para saber cuál era, pero creo que el negro, el libro de estudio, ¿ya? Donde habíamos trabajado anteriormente también. Para contextualizar un poco, eso sí, quiero contarles que Antígona es una obra, una tragedia de el escritor del dramaturgo Sófocles en el siglo V antes de Cristo, ya 500 años antes de Cristo. Él escribió esta obra y es la obra más rehecha de la historia. Ya han hecho muchas versiones de Antígona. Les voy a contar un poco de qué se trataba esa obra, porque de la que hablan acá, en esta crítica, es una versión moderna. Ya no es la clásica de Sófocles, sino que es la versión de Carlos Dorrego y Rubén Ochandiano. Antígona, la versión original, digamos la de Sófocles, se trataba de que en un enfrentamiento entre Eteocles y Polinices, ¿ya? Murieron ambos y uno lo enterraron con honores y el otro lo dejaron sin sepultura por orden de su tío, el rey Creonte, ¿ya? Entonces Polinices queda ahí sin sepultura, que es una cosa gravísima, bueno, ahora también lo sería, ¿cierto? Terrible que alguien fallezca y no poder hacerle los rituales fúnebres y celebrar o despedir a esta persona. Pero en la antigua Grecia era aún peor, ya era como lo peor que podía pasar. Era como una ofensa divina casi. Entonces Antígona, que es la hermana ya de Polinices, una mujer protagonista, lo que es muy llamativo para la época, ya hace todo lo posible por intentar enterrar a Polinices siguiendo la ley divina, ya, porque si bien el rey era el que estaba diciendo que no lo podían enterrar, ella cree que hay una ley más importante, que es la ley divina de los dioses, que llama a que esto tiene que suceder, y es la versión más moral de lo que debe pasar, entonces trata por todas las fuerzas de enterrarlo. Sin embargo, Creonte se entera y la condena a ser encerrada viva en una tumba. ¿Cachen? La fuerza del castigo. Ya iba a ser enterrada viva y ella, en vez de soportar que eso pasara, decide ahorcarse. Ya, o sea, una tragedia realmente. Ella no puede luchar contra esta fuerza antagónica, ¿cierto? Que no quiere que entierren a su hermano. No logra vencer, sin embargo, es muy aguerrida esta mujer. Entonces, una de las explicaciones de por qué esta obra será tan rehecha es porque, bueno, tiene muchas temáticas muy importantes. Ya está la vida, la muerte, está el enfrentamiento al poder dominante, ¿cierto? Que violenta a las personas. Está el tema de que sea una protagonista mujer tan fuerte que realmente es sorprendente. O sea, en mucho tiempo de la literatura, la visión de la mujer siempre era débil y, y como buscando que la salven, ¿cierto? En cambio acá, Antígona es del siglo V antes de Cristo y sin embargo es mucho más fuerte que muchos personajes de mujer escritos durante la historia. Y lo escribió un hombre que es muy extraño. ¿Ya? Entonces, para que sepan más o menos de qué se trataba la versión original, para cuando lean la tarea que les dejé. Ya, eso por ahora con el género dramático, vamos a seguir estudiándolo, pero era para hacer un repaso rápido antes de empezar la unidad. ¿Ya? Eso, chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, como siempre, me pueden escribir.
Saludos.